Esperaba con ansias un cielo azul despejado y tiempo en familia con su hermosa bebé. Sin embargo, la atmósfera cambió cuando el doctor Miller entró y vio al padre del bebé. Inmediatamente llamó a la policía. Mabel había soportado un trabajo agotador pero finalmente gratificante, ansioso por descansar y apreciar cada momento con su recién nacido. Su novio y el padre del bebé Brian sostuvieron a su bebé por primera vez con inmensa alegría mientras se maravillaban al ver a su hija. Brian le preguntó a la enfermera sobre los siguientes pasos. La enfermera les informó que un médico, el doctor Miller, realizaría un chequeo final a su bebé antes de que pudieran irse a casa. El doctor Miller, con su larga bata blanca, entró en la sala de partos y estaba familiarizado con los detalles del parto de Mabel. Mientras se acercaba a la pareja, habló en términos técnicos mientras examinaba los resultados en su portapapeles. Sin embargo, cuando el doctor Miller vio a Brian, su rostro se puso pálido y su mano comenzó a temblar. Esta reacción inusual de un médico típicamente firme señaló el cambio en la atmósfera. Lo impulsó a colocar el portapapeles en la mesita de noche y mirar hacia arriba con una sonrisa que se desvanecía. Miller caminó hacia atrás, buscando a tientas sus palabras y mostrando una actitud extraña y visión confusa. La tensión en la habitación aumentó. El comportamiento nervioso del doctor se intensificó y dejó caer su portapapeles en la mesita de noche. A pesar de la confusión, las entradas de datos en el portapapeles eran las únicas cosas que todavía tenían sentido para él. La extraña reacción del doctor se intensificó mientras continuaba un paso atrás hacia las puertas de salida de la habitación, alarmando a la joven pareja que acababa de experimentar la alegría de recibir a su bebé. Inicialmente calmándose después del parto, la pareja intercambió miradas inquisitivas y luego le preguntó al médico qué estaba pasando. En respuesta, doctor Miller, después de una breve pausa, explicó que necesitaba regresar a su oficina para verificar algo. Sus palabras no lograron aliviar la preocupación de la pareja. Salió abruptamente de la habitación dejando a los padres en estado de pánico. La enfermera 2 estaba congelada en su lugar por la extraña escena. Mientras la pareja y la enfermera especulaban y discutían varias teorías, el miedo a que algo estuviera mal con su bebé cobraba importancia. Las crecientes preocupaciones en la sala de partos alimentaban la ansiedad, mientras el doctor Miller llegaba a su consultorio con una sensación de urgencia impulsada por la necesidad de comprobar algo. Aunque no era algo que uno podría esperar al entrar a su oficina, el doctor Miller no perdió el tiempo, empujó su silla hacia atrás, encendió la computadora y abrió un navegador web. En lugar de revisar los titulares de hoy, profundizó en el archivo de periódicos que se remonta a 15 años atrás. El doctor nervioso se desplazó frenéticamente a través de los artículos de noticias, tarareando todo el tiempo, dejando la pregunta de qué estaba buscando desesperadamente flotando en el aire, cada vez más frustrado en su búsqueda. El doctor Miller movió el mouse de la vieja escuela hacia abajo a gran velocidad con la esperanza de encontrar lo que estaba buscando. Porque su dedo finalmente se detuvo en un artículo en particular. Esto no podía ser, era el artículo exacto que había estado buscando. El artículo de un periódico de hace 15 años lo había impactado en el pasado y su impacto fue aún más profundo ahora. Dr. Miller meticulosamente revisó las palabras escritas e inspeccionó la imagen del artículo, confirmando que no había ningún error. No tenía otra opción que llamar a la policía, inicialmente vacilante e inseguro sobre la exactitud de su descubrimiento. El doctor Miller siguió sus instintos y llamó a la policía de todos modos, describiendo el extraño suceso en la sala de partos en detalle. Los instó a venir rápidamente. Afortunadamente, el empleado de la policía tomó la información en serio y le aseguró al doctor Miller que los oficiales serían enviados de inmediato. El doctor Miller suspiró profundamente, sintiendo una sensación de alivio de que las autoridades estaban en camino. Mientras reflexionaba sobre sus próximos pasos, el doctor Miller revisó el artículo una vez más con la esperanza de encontrar pistas adicionales. Fue durante esta revisión que notó un número de teléfono en la parte inferior. Intrigado, se preguntó si el número todavía estaba activo después de todos estos años. El doctor Miller marcó los dígitos en su teléfono. Para su sorpresa, un sonido de timbre resonó en el dispositivo. Una mujer respondió confirmando que el número todavía pertenecía a alguien. Mientras el doctor Miller explicaba lo que había descubierto, la mujer al otro lado de la línea irrumpió a llorar, experimentando un colapso emocional.
El doctor Miller, al darse cuenta de la gravedad de la situación, puso el teléfono en altavoz mientras miraba el artículo nuevamente. En ese momento entró la enfermera de antes. Su oficina agregó otra capa de intriga a los acontecimientos que se desarrollaban. La enfermera ingresó a la oficina del doctor. Miller reconoció su preocupación y mencionó que pronto descubriría lo que estaba pasando. Sin embargo, antes de profundizar en los detalles, insistió en que regresaran juntos a la sala de partos. El personal del hospital se apresuró a regresar a la habitación donde Brian y Mabel esperaban ansiosamente una explicación. Aún sin estar al tanto de los acontecimientos que se estaban desarrollando, esperaban una aclaración cuando entraron. Brian inmediatamente preguntó sobre la situación, instando al médico a explicarle al doctor Miller, aunque al no responder a su pregunta les exigió que no salieran del hospital y que esperaran mientras el doctor Miller hablaba con su mirada constantemente. Parpadeó hacia la puerta de la habitación insinuando anticipación. De repente entraron dos policías y en un minuto se acercaron al doctor. Brian y Mabel permaneció desconcertada esperando una explicación. El doctor Miller señaló a Brian identificándolo ante la policía. Los oficiales le aseguraron a Brian que no le harían daño, instándolo a mantener la calma. Sin embargo, calmarse era más fácil de decir que de hacer para Brian, quien poco a poco se estaba agitando por la escena que se desarrollaba. La situación dio un giro extraño cuando la puerta se abrió por segunda vez, revelando a una mujer desconocida cuando entró e inmediatamente miró a Brian. Y estalló en intensas lágrimas. La joven pareja se encontró completamente confundida al intentar darle sentido a la desconcertante situación, aunque el doctor Miller se comprometió solemnemente a dilucidar la situación. Por favor, todos mantengan la calma. Les aseguro que todo está bien, instó. El doctor Miller continuó reconociendo que inmediatamente reconoció el rostro de Brian, un rostro que ciertamente era difícil de olvidar. Brian encontró esto desconcertante considerando que había conocido al médico ese mismo día. De un niño secuestrado hace 15 años. Brian dio un paso atrás con incredulidad, no podía recordar ningún incidente similar en su pasado. El giro inesperado de los acontecimientos se intensificó cuando una mujer no identificada angustiada y todavía llorando corrió hacia Brian. Sus acciones marcaron un momento crucial en el que ella estaba. Envolvió a Brian en un fuerte abrazo, un gesto confuso e inesperado para él, pero para ella fue una reunión esperada durante 15 años. El mismo de la mujer emocional buscó una explicación. Su supuesta madre, secándose las lágrimas, buscó en su bolso y sacó un periódico viejo aunque manchado y amarillento. Las páginas mostraban el informe de una persona desaparecida con una foto grande de que ese eres tú a los 4 años, declaró Brian frustrado todavía al reconocer el parecido. Quedó consternado a pesar de haber sido adoptado en un hogar amoroso por dos personas maravillosas, quienes intervinieron reconociendo la necesidad de información desde todos los ángulos en esta compleja experiencia. Al enterarse de la compleja situación, la policía solicitó la información de contacto de los padres adoptivos de Brian y rápidamente los llamó para que vinieran urgentemente, aceptando la solicitud. Los padres adoptivos de Brian aseguraron que llegarían en 15 minutos. Durante el ínterin, el doctor Miller y la mujer llamada Marin brindaron detalles adicionales. Marin explicó que ella era la madre biológica de Brian y lo había criado con amor hasta los 4 años. A pesar de la partida anticipada de su padre, estaban contentos juntos. Marin contó una noche fatídica cuando, después de acostar a Brian, se metió en la cama. Dejó la ventana del dormitorio abierta para ventilar. Al escuchar los pasos y los gritos de Brian, corrió escaleras arriba solo para descubrir que se había ido. Marin había pasado años buscando a su hijo sin encontrar rastro hasta que la llamada del doctor. Lágrimas, la mujer muy emocional abrazó a Brian aún más fuerte creyendo que era su hijo perdido hace mucho tiempo. Aunque Brian se mantuvo cauteloso, empatizó con el estado emocional genuino de Maron. Después de unos 15 minutos, los padres adoptivos de Brian entraron a la sala de partos del hospital observando las lágrimas de Brian y preguntaron sobre la situación del personal asistente. La policía explicó con calma los eventos del día y los oficiales miraron a los padres adoptivos de Brian con una mirada sospechosa, preguntando cómo adquirieron a su hijo. En respuesta, los padres de Brian detallaron el proceso de adopción y después de verificar cierta información factual, el oficial ERS comenzó a creyeron en su inocencia. En
poco tiempo, una revelación inesperada envió ondas de choque a través de la habitación. El oficial preguntó sobre la agencia que los padres habían utilizado para la adopción. Sin embargo, al revelar el nombre de la agencia, surgió una verdad inquietante. Luego de una consulta con el analista de la base de datos de la estación de policía, el oficial entregó noticias desconcertantes. La organización no existía ni ahora ni hace 15 años. La gravedad de esta revelación golpeó a los padres adoptivos haciéndoles cuestionar la autenticidad de su relación con su hijo adoptivo Brian. La sustancial suma de 40,00 pagada por todo el proceso de adopción ahora parece ser basándose en falsedades. El oficial explicó que tales actividades fraudulentas eran más comunes de lo que se percibía cuando organizaciones ilegítimas secuestraban a niños con la intención de sacar provecho de las tarifas de adopción. El oficial preguntó sobre la documentación. El padre adoptivo de Brian rápidamente afirmó y se apresuró a regresar a casa para recuperar los documentos. El asunto era evidente y regresó al hospital en apenas 13 minutos, lo que subraya la urgencia y seriedad con la que abordó la situación. La habitación del hospital se sumió en un completo caos. Los oficiales se apresuraron. Los padres de Bree examinaron los documentos legales y el Dr. Miller supervisó el desarrollo de los acontecimientos. En medio del frenesí, una persona permaneció notablemente serena. El propio Brian inicialmente se sintió peculiar, pero a medida que la evidencia siguió emergiendo, gradualmente se reconcilió con su tumultuoso pasado, reconociendo y aceptando la verdad de que en un momento conmovedor, Brian miró a Mary, que ya no era una extraña, sino una madre. Confiando a su hija a esta mujer previamente desconocida. La habitación, una vez llena de caos, ahora exudaba Serenity. La policía prometió investigar a fondo saliendo del hospital mientras Cal regresaba a la sala de partos después de un breve descanso. Los nuevos padres se fueron a casa con su bebé. Brian extendió una invitación a su madre biológica deseando su presencia en sus vidas durante los próximos días. Forjaron conexiones profundizando en el pasado mientras creaban nuevos recuerdos. Fue una experiencia maravillosa y la historia estaba lejos de terminar. Aproximadamente una semana después, una llamada de la policía local trajo un avance. Los archivos de adopción los llevaron a los criminales que se habían llevado a Brian cuando era niño. Con su arresto el pasado finalmente pudo descansar. Brian y Mabel anticiparon ansiosamente el futuro aún, apreciando el amor de sus padres adoptivos mientras abrazaban su nueva conexión con su madre biológica. Su hija a su vez obtuvo un bono abuela. Los capítulos que se desarrollaron en sus vidas contenían la promesa de un futuro mejor.